tal? Qué gusto saludarlo. Soy el doctor Javier Escudero, de Cardiosur en Médica Sur en la Ciudad de México, y nos encontramos en torno del Congreso CITIC en la Ciudad de México, y tengo la oportunidad de poder platicar con el doctor Jaime Galindo. El doctor Jaime Galindo es adscrito al Servicio de Cardiología en el Instituto Nacional de la Nutrición en la Ciudad de México y una autoridad en el área del manejo de las dislipidemias y de la prevención. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Hola, Jaime, Javier. Hemos estado viviendo en los últimos años una nueva época en el tratamiento de las dislipidemias y el tratamiento del colesterol a través del surgimiento de los anticuerpos monoclonales en contra del anticuerpo PCSK9. Yo quisiera que nos abordaras cuáles han sido los principales protocolos, iniciando específicamente con evolocumab y el llamado programa Proficio. ¿Cuál es la lógica detrás de esta dinámica de estudios científicos y qué nos han aportado para el uso de estos importantes medicamentos, Jaime? Todo inició con el descubrimiento de que había unas mutaciones específicas en los pacientes que daban una deficiencia natural de esta proteína, y se vio que había una protección, una reducción muy significativa que de manera natural podía llegar a ser hasta de un 30% en reducción de eventos cardiovasculares. Se empezó a hacer investigación con anticuerpos monoclonales, investigación cara, y se han podido desarrollar y comercializar dos productos. Uno de ellos, evolocumab, como tú comentaste, con su programa, el más extenso de los dos, el programa Proficio, que inicialmente iba a tener más de 30,000 pacientes, pero actualmente ya se han reclutado más de 40,000 pacientes en este programa. ¿Cuáles son las áreas clínicas de donde podemos nosotros obtener mucha mejor experiencia de estos estudios fase 3? Mira, los pacientes fueron estudiados después de 30 años de dominio de otras terapias, donde las estatinas son las reinas y tienen muchísima investigación. Sin embargo, este tratamiento con anticuerpos monoclonales ha abierto áreas de tratamiento muy específicos, como dislipidemias familiares. Estas dislipidemias genéticas, ya sean homocigotas o heterocigotas, hiperlipidemias familiares, dan problema coronario de edades muy tempranas, dan mortalidad de edades muy tempranas, enfermedades muy complejas, y son mucho más frecuentes, sobre todo la forma heterocigota, de lo que pensamos, y lo tenemos diario en el consultorio, nada más que no estamos habituados a buscarlo e identificarlo. Ese es un área que ha crecido y que es un blanco específico y una indicación categórica clase 1 para usar este tipo de fármacos. Antes de seguir en las diferentes áreas de aplicación, ¿qué presentaciones y cómo se aplican? Esto es, los tenemos en México, y cómo es la forma de aplicación y si siempre debemos de usarlos en principio en conjunto con estatinas. Es muy sencillo aplicarlo, aunque son inyectados, todo el mundo piensa que esto es más complicado y que es como la insulina. Se les informa a los pacientes y se les da la destreza a través de una enfermera especializada que incluso puede llegar a ir a su domicilio. Se lo aplican, no duele mayor cosa la inyección que es subcutánea. Hay varias maneras de aplicarlo, una puede ser quincenal, pero la otra también puede ser una administración de depósito hasta de un mes. La forma más sencilla es esta forma quincenal de aplicación, y que incluso es la que se ha llevado en la mayoría de los estudios clínicos, y por lo tanto sería la que está más justificada, ¿no? Muy bien, Jaime. Nos decías entonces una de las áreas, aquellos que tienen hipercolesterolemia familiar, pacientes que sabemos son más frecuentes, como tú muy bien lo mencionas, y de muy difícil control, en donde con estatinas a dosis máximas con frecuencia no logramos llegar a metas, y esa sería un área desde luego de oportunidad de estos medicamentos. ¿Qué hay de la intolerancia a estatinas como problemática? ¿Lo estamos viendo realmente en la clínica? Ese es un nicho importante donde estos fármacos pueden tener un lugar incluso de primera línea, porque como bien lo dices, la intolerancia a las estatinas se dice que es de alrededor de un 15 a 20% de los pacientes que las usan. Muchos se quejan de que no se tienen esos reportes de intolerancia en los estudios clínicos,
pero si uno revisa los pacientes que fueron excluidos del estudio, muchos se salieron por síntomas que no necesariamente el clínico lo relaciona a intolerancia a estatinas. El principal son mialgias, cervicalgias, dorsalgias, que no se quitan hasta que se les quita la estatina. Se sabe ahora, y con estudios en donde se les da primero el tratamiento con estatina, dosis altas contra placebo, y luego se les agrega el anticuerpo monoclonal, que es de un 15 a 20% de quejas de este tipo en los pacientes, pero en un 5-8% de los pacientes los va a llevar a suspender el tratamiento con estatinas. Estos pacientes tienen alto riesgo al no estar tomando estatina, y sobre todo los que tienen una indicación formal para ser tratados con estatinas, no deben de quedarse solamente tratados con un inhibidor de absorción intestinal como ezetimiba, sino que se les puede agregar también un anticuerpo monoclonal y reducir así su riesgo cardiovascular y hacer prevención secundaria. De acuerdo, tratar de establecer de la manera más cierta posible que efectivamente es una intolerancia a estatinas y no cualquier otra causa de dolor o dificultad para tomarlas, pero parece que claro que aquellos que no puedan tomar estatinas de alto riesgo, esta es una muy buena alternativa terapéutica. Y entramos a un grupo que quizá es el grupo en donde mayor oportunidad tenemos nosotros de utilizar estos nuevos medicamentos. Y entonces hablo de los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y que a pesar del tratamiento de dosis altas o a mayor dosis tolerada de estatinas o incluso con ezetimibe, no llegamos a metas, no logramos tener una disminución satisfactoria para lograr una prevención adecuada, y este podría ser un grupo. Recientemente, entonces, en el año pasado, se publicó el estudio Fourier. ¿Y qué nos podrías decir del diseño de este estudio y el impacto clínico que tiene el uso específicamente de evolocumab en pacientes de alto riesgo? El estudio Fourier es un estudio histórico. No hay estudio en lípidos que haya, con una intervención terapéutica, que haya seguido a tantos pacientes. Supera en mucho a los estudios de mayor muestra de pacientes con estatinas. El estudio Fourier es un estudio que tiene 27,000 pacientes. Es un estudio donde se le dio tratamiento con anticuerpo monoclonal, en este caso fue evolocumab, agregado al tratamiento con estatina. Todos los pacientes, como comenta, son pacientes con enfermedad cardiovascular desarrollada, y es en los pacientes en los que vamos a ver más eventos cardiovasculares. Sí se logró una reducción histórica en los niveles de LDL, teniendo un basal de 94-96 miligramos por decilitro, y se logró una reducción hasta 30-32 miligramos por decilitro, en general, en todo el grupo tratado. ¿Esto es un 60%? Sí, es una reducción del 50 al 60% de los niveles de LDL, que no se había apreciado con ningún otro fármaco, y estamos diciendo que es un efecto sobre estatina. Estaban tomando una dosis equivalente a 20 miligramos de atorvastatina. Estos pacientes tienen la reducción máxima que se ha logrado obtener. Yo incluso en la práctica privada tengo un paciente que tiene 17 miligramos por decilitro, otro tiene 14 miligramos por decilitro, y nunca había tenido pacientes con estos niveles de reducción de LDL. ¿Puede ser motivo de preocupación para la comunidad médica que con un tratamiento el LDL llevado hacia largo plazo se mantenga inferior a 20 o 25? ¿Puede haber algún riesgo para ese paciente? Son varios los puntos que con niveles tan bajos pudieran estar relacionados. De entrada, ya se vio en un subestudio del Fourier incluso, en los pacientes diabéticos, en el 10% de los diabéticos que usaron evolocumab, hubo incremento de 0.5% de hemoglobina glucosilada. Hubo un incremento en sus cifras basales de glucosa. Las reducciones marcadas de LDL se han asociado también a mayor desarrollo de casos de novo de diabetes, que no se vio en el Fourier, nada más se vio ahí mayor descontrol en las cifras de glucosa y de hemoglobina glucosilada. Pero podríamos decir que el perfil de seguridad en términos generales de estos medicamentos es sumamente alto, sí, ¿es correcto? Es correcto, no hay más hepatitis, no hay más mialgias, no hay... Otro dato de preocupación es el problema cognitivo, y ya se publicó el estudio exprofeso hecho también del programa Profesio, donde no se demostró que haya un incremento
en el déficit cognitivo en estos pacientes. De tal manera, Jaime, que estamos viviendo una nueva época, tenemos una nueva línea terapéutica que específicamente disminuye sobre estatinas, muy importantemente el LDL. Y acabas de mencionar que dentro de este programa se estudiaron pacientes con hipercolesterolemia familiar, pacientes con intolerancia a estatina y pacientes de alto riesgo que no lograron un control, y en todos ellos se logró no nada más una reducción importante de LDL, sino disminución de eventos clínicos mayores, en particular el estudio Fourier que tú estabas comentando. ¿Quisieras comentar algo que quisieras dejar como un mensaje final en cuanto al uso de estos medicamentos en los pacientes de alto riesgo? Sí. Un comentario importante del Fourier es que sí hubo reducción del objetivo combinado primario y secundario, pero llamó poderosamente la atención que no haya habido reducción en la mortalidad cardiovascular. La mortalidad cardiovascular se quedó igual. Solamente encontramos el objetivo primario combinado que sí tuvo reducción. ¿No sería que es poco tiempo todavía para obtener un resultado tan importante? Poco tiempo, 2.2 años de seguimiento es muy poco tiempo. Los efectos que vemos con estatinas se ha visto que es después de un año, año y medio de tratamiento, e incluso es una crítica para toda la familia de los hipolipemiantes. ¿Por qué no esperar a estudios de 5 a 8 años, que es donde queremos ver el impacto de estos estudios? Es correcto, pues muchísimas gracias, doctor Galindo. Gracias. Vimos entonces un programa de investigación actual con los nuevos productos basados en los anticuerpos monoclonales o en contra de esta proteína PCSK9, específicamente el programa Proficio con evolocumab, en donde 14 estudios de fase 3 y el más importante de ellos con disminución de eventos clínicos mayores, el estudio Fourier, van a cambiar el aspecto de cómo debemos nosotros tratar a pacientes que no logremos control con estatinas y posiblemente estemos disminuyendo muchos eventos y quizá a más largo plazo, a lo mejor salvando algunas vidas. Muchas gracias.